Empezamos con la segunda sesión de las jornadas sobre la verdad histórica de Somatemps y en esta ocasión tenemos el honor de contar con el nuevo presidente de Somatemps, Rafael María Molina. Él es historiador y articulista. Ha escrito infinidad de obras que no voy a nombrar ahora porque sería... artículos que sobre todo, muchos de ellos recopilados artículos, en este libro. Exactamente. Y que quería nombrar que es una recopilación de artículos bastante importante. Hace poco tuvimos con él una conferencia que está en redes, podéis mirarla, sobre todo lo que es la ciencia histórica de Sánchez Albornoz, que se oponía un poquito a las tesis de Américo Castro, que deslavaban un poco el concepto de lo que es España. Bueno, sin más, ¿cómo has vivido tú la trayectoria que te ha llevado a asumir la presidencia de esta gran asociación de Somatemps que se ha encargado desde hace muchísimos años, este es el 11º congreso que se hace ya, a defender la verdad histórica porque es lo único que puede salvaguardar nuestra propia identidad y elaborar nuestra patria? Sí, pues tú lo has definido perfectamente. Así es, para mí fue una total sorpresa ser propuesto para presidente de la Junta de Somatemps. Y bueno, lo único que puedo decir es que voy a intentar seguir con la estela de mis antecesores, como Javier Barrecoa y Josep Alsina, que me han puesto muy difícil. Dicho esto, bueno, quisiera empezar diciendo también que el tema que se va a tratar de lo que se trata en las guerras de Cuba, en cierto modo es una continuación, de alguna forma, del tema que ya trató un poco también Javier Barrecoa ayer, ¿no? Este papel de la burguesía catalana en la conformación de la Cataluña y de la España contemporánea y que hoy en buena parte está tergiversado. El día 3 de diciembre de 1876, el diputado liberal en la oposición entonces, Venancio González, dijo lo siguiente en el Congreso de los Diputados en Madrid. Dijo: el malhadado acuerdo de empréstito al que se ha llegado entre el Gobierno de España y el llamado Banco Hispano Colonial corre el riesgo de convertir la isla de Cuba en una factoría catalana con desventaja y desprestigio para la propia Cuba y para toda la nación. Nuestro partido va a combatir por todos los medios dicho acuerdo. ¿A qué se refería? Bueno, pues estamos viendo ya la importancia y la conexión, ya solo con esta intervención, de la economía catalana de aquella época con la de Cuba. Se acaba de, luego lo comentaremos con más detalle, de formar el llamado Banco Hispano Colonial, que en aquel momento se convirtió rápidamente en uno de los bancos principales de España y cuya función era financiar el esfuerzo militar español en la Primera Guerra de Cuba, la llamada Guerra de los 10 años, y canalizar las inversiones catalanas hacia la isla. Este banco, en el que estaba presente toda la burguesía catalana de la época y lo presidía Antonio López, marqués de Comillas, que era de alguna forma el rey de la burguesía catalana, el hombre más rico de España, era un personaje de película, y uno de los hombres más ricos de Europa, señora que le quitó la estatua a Ada Colau, era el presidente. Estaba también en él Manuel Girona, estaba Manuel Taltabull, estaban representantes de los Güell en este banco. Pues ahí vemos que estaba lo más granado. Y este banco, por ejemplo, el Banco Hispano Colonial, tenía su sede en donde está hoy un hotel que se llama así, Hotel Colonial, en la parte baja de la Vía Laietana, junto al puerto. Esto ya indica mucho, ¿no?, sobre la economía catalana y su conexión con Cuba. Volviendo un poco al principio, al origen, ¿por qué era tan importante esa unión? Tenía sus vínculos tan estrechos la burguesía en Cataluña con Cuba, concretamente. Bueno, hay que decir una cosa. ¿Cuál es el origen, empezando por el principio, brevemente, tampoco nos podemos extender, de la burguesía catalana en el periodo contemporáneo de la historia, en la historia moderna contemporánea de España? Pues el origen está a finales del siglo XVIII y esta burguesía
está muy conectada con América, con la América española desde el principio. Y gracias a la actitud del rey de España, en el momento Carlos III. O sea, vemos también otro factor, la burguesía catalana llega a ser tan pujante por la estrecha unión con el poder español. El origen de la industrialización de Cataluña viene de finales del siglo XVIII, gracias a una medida concreta del rey Carlos III, que es la liberalización del comercio con América. Hasta ese momento, hasta el año 1766, para comerciar con el Imperio Español de América, que todavía era inmenso, todo el Imperio Continental de América y con las islas, como Cuba, pues había que primero estar instalado primero en Sevilla y luego en Cádiz, ¿no? Pero llega un momento en que el rey dice, no, ya han cesado los motivos que explicaban esto, y todo, y ahora se puede comerciar y mandar barcos de cualquier punto de España. Esto provocó un boom en Barcelona de comercio con América, y ahí viene la industrialización de Cataluña, de ahí viene, ¿no? A finales del siglo XVIII se dice que en Barcelona había más de 100.000 obreros de la industria textil. La industria textil siempre fue el corazón de la burguesía catalana y de la industria de Cataluña, ¿no? Hoy la industria textil catalana no existe prácticamente, y lo poco que existe pertenece a Mancio Ortega, el dueño de la empresa Zara, más o menos, ¿no? Es otro ejemplo de cómo ha cambiado todo y de cómo esa desaparición de la burguesía catalana, pero eso es otra cuestión. A finales, del siglo XVIII, el imperio, toda España y todo el imperio español continental de América, de alguna forma ya era un mercado cautivo de la industria catalana. Porque además, pues, según las leyes de la época, pues llegó a prohibirse por Carlos III y por Carlos IV la instalación de determinadas manufacturas y fábricas textiles en América para beneficiar a la industria española, que era fundamentalmente catalana en esa época. Luego, a principios del siglo XIX, perdemos el Imperio Continental de América y nos invaden los franceses, Napoleón. Todo el caos provocado hace que empiecen las sublevaciones independentistas en el continente americano. Hay una serie de guerras, y hacia 1825 España ha perdido todo su imperio continental en América. ¿Qué nos queda? Nos queda Cuba, nos queda Puerto Rico, nos queda Filipinas y una serie de archipiélagos menores en el Mediterráneo, como las Marianas o las Carolinas. Claro, alguien puede decir, bueno, esto provocó la ruina de la burguesía catalana. No tanto, porque la burguesía catalana, que ya tenía sus negocios muy conectados, como decimos, con América, se concentró a partir de ese momento en Cuba. ¿Por qué Cuba, la isla de Cuba, no se independizó con el resto de América, digamos, no se sublevó contra España propiamente, y siguió siendo española casi 100 años más? Básicamente por el tema de la esclavitud y por el tema de los negros, los esclavos negros, que hacían que las condiciones de Cuba fueran muy diferentes a las de la América continental. Alguien puede preguntarse, ¿el Imperio Español fue esclavista? ¿El Imperio Español, los negros eran esclavos, como pasaba con los imperios británicos, holandés o francés? La respuesta es que sí, el Imperio Español fue esclavista, pero inmediatamente hay que aclarar que el esclavismo en las posesiones españolas no tenía nada que ver con el esclavismo en las islas inglesas, en las posesiones francesas, en las colonias holandesas, neerlandesas, porque aquí la esclavitud venía del concepto medieval ya expuesto en el Código de las Parcías, Alfonso X el Sabio. Era diferente, muy diferente, y estaba teñida de una cosmovisión que, como siempre fue la monarquía española, era católica. De ahí a decir que la esclavitud fue buena en las posesiones españolas, no. Pero es verdad que, por ejemplo, en las posesiones de España, los esclavos negros no podían ser separados, tenían que ser educados en la fe católica, tenían que descansar en los abundantes días numerosos días de festividades religiosas, se podían casar entre ellos, podían casarse con personas libres, y en ese momento adquirían la libertad. Los hijos de relaciones entre, digamos, dueños de esclavos y esclavas tenían que ser reconocidos como personas libres y educados en la fe católica, por supuesto. No se les podía matar ni maltratar como si fueran animales de carga. Todo esto hacía que las condiciones fueran muy diferentes que en la esclavitud, por ejemplo, en Norteamérica, la Norteamérica británica, por ejemplo, donde los esclavos negros eran un poco más que animales de carga, se les podía maltratar, se les podía matar sin ninguna consecuencia, se les separaba impunemente y se les trataba con mucha pureza.
Luego es verdad que, por supuesto, pasó el tiempo y los propios amos en las posesiones también inglesas se acababan encariñando con los esclavos del servicio doméstico, es otra cuestión, pero inicialmente, durante mucho tiempo, la esclavitud en las posesiones británicas era mucho más dura que las españolas. Por eso muchos escapaban que podían y venían hacia las posesiones españolas. También era mucho más fácil para los esclavos negros adquirir la libertad en los dominios de España, porque podían ser rescatados por órdenes religiosas o podían incluso comprar su propia libertad. Por ejemplo, vía matrimonio, que puede parecer extraño, pero hubo bastantes. Y luego también podían ser comprados por personas industriales o hacendados o comerciantes, comprar su libertad. Esto hacía que en las posesiones españolas hubiera muchos negros libres, cosa que era algo inaudito en las posesiones británicas, francesas, holandesas durante mucho tiempo. A principios del siglo XIX, más o menos, en las posesiones, el origen de todo, de la importancia de la burguesía en Cuba, también, pues, como decimos, estuvo en la esclavitud. A principios del siglo XIX había en Cuba creo que eran 30.000 esclavos negros. Pueden parecer muchos, pero es que en Jamaica, que era la principal posesión británica en el Caribe, había 400.000 esclavos negros. Y en Haití, que era la parte francesa de la isla de Santo Domingo, la principal posesión francesa en el Caribe, había más de 500.000 de esclavos negros. Hacía como 10 veces más y en condiciones mucho más duras. ¿Qué pasaba con todo eso? Pues pasaba lo siguiente, que hasta principios del siglo XIX las posesiones británicas y francesas en el Caribe eran emporios azucareros y proporcionaban grandísimos beneficios a sus metrópolis. Mientras que en las posesiones españolas, bueno, sí, había una cierta esclavitud también en Nueva España y estaba centrada también en Cuba, en el Caribe, pero a nivel de cultivo de azúcar y de tabaco, producciones de cultivo, también el ron, estaba muy rezagada Cuba respecto a las posesiones británicas del Caribe, ¿no? O francesas. Como se basaba en el trabajo esclavo, está el cultivo del azúcar, pues, especialmente. O sea, el azúcar a finales del siglo XVIII y principios del XIX llegó a ser tan importante casi en los mercados europeos como la plata, por ejemplo. Y era algo a lo que España, por sus propias limitaciones morales de su legislación, estaba renunciando. Bueno, porque teníamos siempre una vez esa cosmovisión católica de tratar con los esclavos, eran esclavos, pero de tratarlos por humanidad. ¿Cuándo empieza a cambiar todo esto? Hay una fecha determinada, muy concreta, que es 1762. En ese año la Marina Británica, después de una dura batalla, conquista La Habana y conquista la parte occidental de Cuba, que es la zona de la isla más fértil y donde más adecuada para el cultivo del azúcar y también de otros cultivos de plantación, pero especialmente el azúcar. Los ingleses poseyeron la parte occidental de Cuba durante un año, entre el 62 y el 63 del siglo XVIII. Y en ese año introdujeron en Cuba más de 30.000 esclavos solo en un año. O sea, casi todos los que había introducido España en más de 200 años, ellos los metieron en un año. Estaban intentando convertir Cuba en otro emporio azucarero para la burguesía británica en el Caribe, después del que ya tenían en Jamaica. Luego los ingleses, pues, se firmó un tratado de paz y terminan abandonando Cuba, ¿no? y nos adecuan, digamos, a cambio de que España le entregue Florida a los ingleses, que será inglesa durante 20 años. También nos ocurrió en Manila, que nos habían conquistado también en Filipinas en el año 1762, se produjo como una curiosa anticipación de lo que ocurriera en el 98. Nos quitaron, en este caso los ingleses, La Habana, la parte occidental de Cuba y también Manila, que luego nos devolvieron un tratado de paz del año siguiente. Total, ¿qué produjo todo esto? Que en Cuba se había ido formando una burguesía propia hispano-cubana, parte de la cual era catalana, que cuando los ingleses se van, empiezan a decir a Carlos III, a los ministros de la monarquía, y eso que parte de ellos habían colaborado con los ocupantes británicos, empiezan a proponer que España no debe seguir renunciando a la inmensa riqueza que podría suponer el cultivo del azúcar y la exportación a gran escala. Y llegaron a decir algunos prohombres de la burguesía hispano-cubana que España podía tener otro Perú en Cuba. En vez de la plata sería el azúcar y que se estaba renunciando a ello. Y fue, curiosamente, sintomático que ya la monarquía ilustrada de Carlos III,
y luego Carlos IV, pero empezó Carlos III, donde ya los criterios economicistas se ponen ya por encima, por primera vez en la historia de España, de los criterios más morales, digamos, empezó ya entonces sí a liberalizar las condiciones de la esclavitud, porque hasta entonces la esclavitud en las posesiones españolas era un monopolio del Estado y con todas esas limitaciones que hemos dicho hacía que fuera muy caro y por lo tanto había muchos menos esclavos en las posesiones españolas que las inglesas o francesas. El rey Carlos III empieza a liberalizar la esclavitud y a ir limitándola, a ir quitando las prohibiciones que había. ¿Qué produce todo esto? Una importación masiva de esclavos negros por primera vez hacia Cuba, pero que ya empieza a ser masiva. Y además ocurre una cosa que fue las posesiones de los rivales de España en el Caribe empiezan a entrar en crisis. Jamaica, la principal isla británica, pierde gran parte de su rentabilidad azucarera por una serie de problemas de sobreexplotación del suelo, tanto que habían explotado con los esclavos negros para hacer azúcar. Y luego en Haití, que era otra gran competidora, queda fuera de juego porque en la década de 1790 se produce una revolución de los esclavos negros que se inspiran en la propia Revolución Francesa y se sublevan contra sus amos franceses y se instaura lo que ellos llaman el imperio haitiano, se proclama la independencia de Haití, que desde entonces es independiente, y total que desaparece la Haití, digamos, como exportadora de azúcar. Muchos más franceses de Haití vienen a Cuba, llegan a Cuba en ese momento huyendo de lo que ha pasado en la isla y traen sus conocimientos sobre la producción del azúcar, ¿no? El azúcar se confeccionaba, es decir, o sea, se cultivaba mediante los ingenios azucareros, que eran esas explotaciones de azúcar, con un molino y que tenían amplios, los que llamaban los potreros, que eran amplios zonas agrícolas también donde había mucho ganado y una serie de procesos complicados. Luego se instauró la máquina de vapor, como veremos, que hicieron que en Cuba, con todo esto, se produjera un boom auténtico, tanto de la importación de esclavos, que a su vez produjo un boom de la producción del azúcar. ¿Qué pasó? En definitiva, en 1820 la producción de azúcar en Cuba se había multiplicado por 10 respecto a la que había en 1760 y Cuba se había convertido en la primera productora mundial de azúcar. Con todo esto, de alguna forma, la corona española pudo compensar desde el punto de vista económico la pérdida del imperio continental de América con la nueva rentabilidad que daba la isla de Cuba especialmente. Y luego hay que también, pues hay que decirlo, ¿no? El ir quitando las limitaciones a la esclavitud hizo que por primera vez empezara a haber negreros españoles, cosa que no había antes, porque estaba prohibido, que fueran a África a capturar a los negros, digamos, para traerlos a Cuba. Y eso precisamente, o sea, cuando los británicos hacia la década de 1830 prohíben la esclavitud por una serie de motivos también, al final ellos, los británicos, que habían sido los máximos negreros de la historia durante siglos, prohíben la esclavitud, pero la esclavitud se mantiene en Cuba, en el sur de Estados Unidos y también en Brasil. En Brasil, no era portugués, pero se había proclamado la independencia de Brasil con el llamado Imperio Brasileño. Bueno, y al final todo esto provoca, con este boom azucarero, que en la década de allá de 1860 a Cuba se la conociera en muchas partes del mundo como, decían, la colonia más rica del mundo. Cuba era una gran, al ser primera productora mundial de azúcar, una de las primeras de café, una de las primeras de tabaco, realmente era muy rentable para la corona española, pero era una rentabilidad basada en el endurecimiento de la esclavitud. Y ahí pues tenemos que la burguesía catalana fue estrechando sus lazos con la isla de Cuba cada vez más, una vez que había sido, digamos, expulsada del imperio continental de América, no expulsada, pero bueno, en gran parte al perder España las posesiones, se reconcentra en Cuba. Y es cierto que Cataluña estaba desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX viviendo un gran auge industrial con esa burguesía potente y poderosa que condicionaba mucho la propia política española en América, ¿no? Bueno, ya sabemos que Cuba probablemente no era una colonia, sino una provincia ultramarina, que las posesiones de España no eran colonias, pero popularmente, ¿verdad? Y sobre todo fuera de España se le llamaba así, la colonia más rica del mundo, ¿no? Y llegó a generarse esta situación por la cual la burguesía catalana tenía amplios negocios en Cuba, amplias inversiones. Por ejemplo, primero pues, exportaba productos textiles al mercado cubano. Bueno, de hecho,
tanto el mercado español como el mercado cubano, en este caso, llegó a ser un mercado cautivo del textil catalán. Hubo épocas en que la gente en toda España llevaba, hace una serie de décadas, trajes hechos en Sabadell y en Tarrasa. Y lo mismo pasaba en las posesiones españolas, pasaba en Cuba. Es verdad que España en el siglo XIX los gobiernos fueron fluctuantes en el tema del librecambismo o el tema del proteccionismo, pero al final se fue instaurando el proteccionismo, ¿no? Como veremos, que el proteccionismo significaba pues, poner todas las trabas posibles a la importación, sobre todo de textil británico, para que fomentar la industria nacional, que era la industria catalana, básicamente, y España se convertía, también sus posesiones, en un mercado cautivo para la industria española. Luego también, a finales del siglo XIX, es verdad que surge otro gran polo industrial en España, que es Vizcaya, que llegó a superar a la economía catalana, así como la economía catalana, pues es otra cuestión un poco, se centraba mucho en los productos caribeños y en el textil, que era siempre el epicentro de la industria catalana. Bueno, la industria vasca era el hierro, era la metalurgia, era la química, estaba más diversificada, eran los productos bancarios. Veremos que bueno, el Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, que eran bancos separados en aquella época, llegaron a ser el banco más importante de España. El tema bancario será muy importante también en Cuba, como veréis, ¿no? Y bueno, pues se creó esta situación en que la burguesía catalana y Cuba estaban muy entrelazadas. ¿Significa que todas las inversiones, o sea, todo el azúcar de Cuba, todo el café, eran propiedad de catalanes? ¿O no? Bueno, de hecho también había muchos empresarios peninsulares, aunque la burguesía catalana era la principal parte, digamos, de la burguesía española en Cuba. Y luego había también una burguesía propiamente cubana. Una burguesía propiamente cubana, de hecho era mayoritaria la burguesía cubana propiamente respecto a la burguesía peninsular en Cuba. Había dos burguesías, una cubana y otra española peninsular, digamos, aunque españoles eran todos en esa época. Dentro de la cual la española peninsular era mucho más pequeña que la cubana, pero la española peninsular, en gran parte catalana, era la más rica porque tenía los ingenios más, era propietaria de los ingenios azucareros más numerosos y más productivos. Era también propietaria del comercio en Cuba, el pequeño comercio estaba y de sectores enteros en manos de catalanes, se decía, ¿no? Las tiendas, las pequeñas tiendas, el sector también de la construcción. Estaba muy intrincada la economía catalana con la economía cubana propiamente, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Juan Güell y Ferrer, el del Parque Güell, famosísimo industrial, uno de los industriales más importantes de la Cataluña de mediados del 19, pues también había participado en el comercio de esclavos, por ejemplo, ¿no? Y decía, por ejemplo, bueno, llegó a formarse en Barcelona, en esa época, la conocida como Liga Antiabolicionista de la esclavitud, donde estaba pues, buena parte de la burguesía, que afirmaban que no, que el tema era muy complicado y que la prosperidad de Cuba era muy dependiente de la esclavitud, que no se tenía que abolir, eso ya se hablaría, se tenía que retrasar, ¿no? Por supuesto, también estuvo empezó en el comercio de esclavos el marqués de Comillas, Antonio López, que como digo, he dicho al principio, pues fue un personaje de película. Era un hombre cántabro, era dentro de Cantabria, estaba casado con una catalana, asentada en Barcelona, y se convirtió de alguna forma le llamaban el rey de la burguesía, bueno, el rey de Cataluña le llegaron a llamar, y era por así decirlo, el personaje más destacado de la burguesía catalana. Dirigía su imperio económico desde un hotel, desde su palacio, que estaba en las Ramblas, hoy convertido en hotel, es un hotel que está en la parte de arriba de las Ramblas al principio, digamos, enfrente donde estaba el antiguo Sepu, ese hotel que no recuerdo cómo se llama ahora. El hotel, no recuerdo el nombre, el Meridian está enfrente del Meridian, creo que es. Creo que es el Regina. Puede ser Regina. Claro que sí. Bueno, pues era separación, diría. Es el más. Luego fue el Marqués de Comillas. Y bueno, el Marqués de Comillas, que además, ¿cuál era la base de su riqueza? Pues era uno de los principales empresarios navieros de Europa, era dueño de una gran compañía naviera que era la Compañía Transatlántica Española, y además extendía sus tentáculos de su imperio económico a Filipinas, porque también era el dueño de la Compañía de Tabacos de Filipinas, que también pues, se extraía bastante riqueza a nivel de tabaco de Filipinas, ¿no? Y bueno, pues también una parte, como vemos, esencial de la burguesía catalana respecto a Cuba
era la cuestión bancaria, porque en el siglo XIX estaban muy en boga los conocidos como, hoy los llaman los historiadores, los bancos coloniales, que eran las principales potencias. Fue una época de imperialismo desaforado, las potencias europeas. España había perdido su imperio, pero le quedaba Cuba, Filipinas y unas pequeñas posesiones, ¿no? Al final también, por ejemplo, España conquistó el Sáhara Occidental en la década de 1880. Bueno, y entonces los bancos coloniales, que eran, bueno, pues las potencias coloniales de la época, especialmente Inglaterra y Francia, fundaron bancos públicos o semipúblicos en sus principales colonias para convertirlas en polos de inversión y activar activar la actividad económica en ellas, y que en definitiva pudieran ser cada vez más productivas para las élites económicas de las respectivas metrópolis. En Cuba se creó en la década de 1850 el que se conoció como Banco Español de La Habana, que luego se pasaría a llamarse Banco Español de la Isla de Cuba, que estaba en manos de lo que informalmente se conoció como el Comité Peninsular, que era una serie de empresarios españoles peninsulares, entre lo que había algunos catalanes como el señor Morell, el señor Salvat. Bueno, también estaba, por ejemplo, en Cuba, había otro gran industrial español que no era catalán, en este caso, no todos eran catalanes, pero bueno, Cataluña era la región donde que más influencia económica tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, fue presidente del banco don Julián de Zulueta, que fue otro personaje también legendario del siglo XIX, era un vasco, era un millonario vasco, era el marqués de Álava, y era el hacendado más rico español de toda Cuba. Bueno, el Banco Español de La Habana, calculan los historiadores, que llegó a ser entre los bancos coloniales del mundo de mediados del siglo XIX el tercer banco colonial más importante, después del gigantesco Colonial Bank británico, y por muy poco era inferior al llamado Imperial Bank of India británico también. Los británicos tenían un imperio inmenso en el siglo XIX, era la principal potencia, ¿no? Pero el Banco Español de la Habana, más tarde llamado Banco Español de la Isla de Cuba, estaba por encima en cuanto a rentabilidad de los bancos coloniales franceses, holandeses, portugueses, belgas, todo lo cual implica en la rentabilidad de la isla de Cuba a nivel económico, y también ayuda a comprender el interés de los Estados Unidos durante todo el siglo XIX por apoderarse de Cuba, directa o indirectamente. ¿Qué pasa en 1868? En este año da comienzo lo que se conocerá como, bueno, es un año muy importante sobre todo para la isla de Cuba, la Guerra de los 10 años, la primera guerra de Cuba. En Cuba habrá dos grandes guerras en el siglo XIX. La primera fue la Guerra de los 10 años. Es una guerra, bueno, yo tengo que decir una cosa, que es que, si Dios quiere, tengo en prensa un libro para que le interese sobre este tema, concretamente, bueno, pues está muy centrado, va a salir dentro de poco, muy poco, si Dios quiere, se ha retrasado un poco por motivos técnicos, sobre esta guerra, la primera guerra de Cuba. La Guerra de los 10 años duró entre 1868 y 1878. Fue una guerra que España tuvo que afrontar la rebelión de una insurgencia armada, una potente insurgencia armada desde Estados Unidos. No intervinieron los Estados Unidos directamente, pero estaban detrás de la insurgencia armada por ellos. Aparecieron los llamados mambises, los primeros, aquí se les llamó también los insurgentes, los rebeldes, dirigidos por un personaje, bueno, esto lo explicaré si Dios quiere cuando salga en mi libro, está muy detallado. No voy a entrar en las vicisitudes militares y políticas de esta guerra, que fueron muy interesantes, pero bueno, el líder de los rebeldes era el llamado presidente de la República de Cuba, llamado Carlos Manuel de Céspedes, que era un representante, de hecho, era un miembro de la burguesía hispano-cubana, de esa burguesía cubana, parte de la cual, la propiamente cubana, era separatista, parte de la cual, porque quería, bueno, pues que quería librarse, digamos, esto que decían luego también en nuestros días, ¿no? A España nos roba, ¿no? Pues entonces, ese, de alguna forma, no ese mismo eslogan, era uno de los argumentos principales del nacionalismo cubano de la época, ¿no? Cuando España hayamos hecho de los españoles, porque España está expoliando nuestra riqueza azucarera y nuestra riqueza de cultivos, cuando los hayamos dado, Cuba será uno de los países más ricos del mundo, pero nos están expoliando y no sé qué. Bueno, todo esto, que en el fondo detrás estaban los Estados Unidos, lleva a esta primera guerra. La primera guerra cubana dura 10 años, en realidad dura 12, porque hay un último chispazo que se conoce como la Guerra Chiquita, que va del año 79 al 89. Esta guerra también se conoce como la Guerra Larga o la Guerra Grande de Cuba. Murieron más de 200.000 personas.
España envió más de 130.000 soldados a Cuba en esta primera guerra, aparte de movilizar unos 70.000 voluntarios, tanto peninsulares como propiamente cubanos, porque hay que decir que en esta guerra más de 35.000 cubanos lucharon en el bando español. Una parte muy importante de la guerra también le hicieron las llamadas contraguerrillas españolas que luchaban en el bando del ejército contra los mambises. Pero bueno, no voy a entrar en los avatares propiamente bélicos de la guerra. ¿Cuál es el papel de Cataluña y de la burguesía en esta guerra? Pues de absoluto españolismo. El discurso político de la burguesía catalana en Cuba respecto a Cuba siempre fue de absoluto españolismo. Una parte esencial de la aportación, hay que reconocer que la burguesía, hay que empezar diciendo, recordando que la burguesía catalana, la clase empresarial catalana de la época, claro, financiaba en esa época la prensa en Cataluña, financiaba, por ejemplo, también, bueno, estaba al tanto de las instituciones locales como la Diputación Provincial, no había Generalitat entonces, ni falta que hacía, pero había las instituciones, probablemente el Ayuntamiento de Barcelona, y tenía una gran influencia económica, social y política en que era Cataluña. La Diputación Provincial de Barcelona, que estaba presidida en aquel momento por Víctor Balaguer, uno de los prohoms de la Renaixença, de los que ayer hablamos, que era un político liberal, lo que hace es, así, a bote pronto, organizar una unidad de voluntarios, un batallón de voluntarios catalanes de la península para ser enviados a Cuba, bueno, para luchar en Cuba con el ejército español, evidentemente. Eso era el origen de los voluntarios españoles de Cuba, que no significa que fueran los únicos voluntarios catalanes, porque también muchos voluntarios catalanes, de los españoles y catalanes, de toda España y catalanes, que ya estaban en Cuba, organizaron sus propias unidades voluntarias, ¿no? Se dice que en 3 días se apuntaron en Barcelona en el año 1869 830 personas, 830 voluntarios para el batallón de voluntarios catalanes de Cuba. Los voluntarios, la unidad de batallón de voluntarios acabó teniendo más de 4.000 voluntarios, que fueron un 10%, o sea, Cataluña fue la parte más mayoritaria de conjunto de los 40.000 voluntarios que hubo desde la península, digamos, ¿no? Sin contar los propios soldados regulares que envió España, ¿no? Por tanto, eso tuvo mucho... Y tras ello estaba financiando la Diputación Provincial, o sea, la burguesía catalana, ¿no? Para que nos hagamos una idea un poco de cómo fue el papel de ese sentimiento de españolidad de esos voluntarios catalanes de Cuba, por ejemplo, podemos recordar las palabras emocionadas que fueron recibidas cuando llegaron a La Habana con toda solemnidad por una delegación de empresarios españoles y especialmente catalanes. Francisco Camprodón, que era uno de los principales hacendados catalanes de Cuba, o Francesc Camprodón, que también fue escritor y poeta, le recibió como un sentido de discurso en catalán en el puerto de La Habana, en que les dijo, más o menos, entre ellos les dijo lo siguiente, ¿no? Para que nos hagamos la idea, ¿no? Fue ese encendido de patriotismo de la època, no? Els voluntaris catalans, discurs pronunciat a l'Havana al desembarcament dels voluntaris. Minyons, cada tramuntana veniu, y más lo dijo medio en verso, ¿no? También, porque era un literato este hombre también. Minyons, cada tramuntana veniu a donar-nos ajuda. Sieu sempre benvinguts, la joventut catalana. Salut en nom de l'Havana, el país que us fa venir. Estimeu els bons cubans que ens han ajudat fins ara, tenint a Espanya per mare, com bons fills i bons germans. Entre el que és bon espanyol i el que crida amor a Espanya, ben prompte es veurà qui guanya. La baioneta ho resol. Però mentre hi resol, mentre hagi un sol, voldrem guerra i eterna guerra. Poseu el dit per cuirassa, a l'escut de Barcelona, provant que en aquesta zona no minva la nostra raça. De glòria mai n'hi ha massa, i la glòria amb sang es guanya. I al llegir vostra campanya, exclami la gent més llunyana. Las barras de Cataluña son siempre los puntales de España. Esto es una de las cosas que les decía, ese fue el recibimiento de los voluntarios catalanes. Y además cuentan las crónicas de la época como fue un gran recibimiento, o sea, por todo lo alto, o sea, con batallones de voluntarios de todas las provincias de España, con estandartes de las 52 provincias de España, de Cuba y de Filipinas, recibieron a los catalanes con total solemnidad. No se podía entrar en los avatares propiamente bélicos, pero hay que decir que los voluntarios catalanes fueron una parte esencial también, pues, del esfuerzo militar, ¿no? Español en esta guerra, ¿no? Y bueno, pues
Simplemente también quería leer, pero brevemente, en este libro, de los artículos que escribí, aquí está, para que veamos el ambiente de los voluntarios catalanes en la primera carrera de Cuba. Los voluntarios catalanes llevan su tierra a todas partes. En la provincia de Matanzas celebraron la fiesta de Nuestra Señora de Montserrat en la pintoresca ermita en el monte de Simpson, engranado con luces, banderas, flores. Había una verdadera ciudad de tiendas de campaña, con restaurantes, salas de baile, cubiertas de palma y banderas con los hermosos colores de España. La animación ha sido grande, bailes, fuegos artificiales, vivas a España y a la Virgen de Cataluña. Convirtieron aquel delicioso lugar en lindo paraíso, mirándose en las limpias ondas del río Yumuri. Esto es como lo que escribía Emilio Soulere en su libro Crónica de la rebelión de la isla de Cuba, que fue una de las principales crónicas españolas de la Guerra de los 10 años, ¿no? Pues ese ambiente de los voluntarios catalanes de la Guerra de Cuba, ¿no? ¿Qué pasó? Estamos todavía en la primera Guerra de Cuba, ¿no? Brevemente ya tampoco se puede extendernos mucho más, ¿no? Pero hacia 1876, cuando la guerra lleva casi 10 años, hay un momento que el Banco Español de La Habana había financiado mucha parte de la guerra mediante empréstitos con el gobierno, que además le daba generosas condiciones, como la garantía de una parte importante de las aduanas de la isla de Cuba, o sea, del comercio del azúcar, de los aranceles que pagaba Estados Unidos también y otros países por el azúcar, revertían en el banco y la propia burguesía catalana. Y llegó un momento que, a pesar de todo, no es suficiente la financiación. Entonces el gobierno español, después ya se había hecho la restauración. Los primeros años de la guerra estaba el general Prim en el poder en España, la catalana. Pero en esos momentos, en el año 76, se había hecho la restauración borbónica en España y el nuevo gobierno español de Antonio Cánovas del Castillo claro, ve que se está disparando el coste de esta guerra de los 10 años. Esta guerra llegó a costar, a España le costó una deuda de entre 3.000 y 3.500 millones de pesetas de la época, que es una cantidad realmente exorbitada, ¿no? Como se acababa la financiación, el gobierno español llegó a un acuerdo con las principales. ¿Qué hizo? Tuvo que llegar a un acuerdo con las principales familias de la burguesía catalana para un empréstito, para llevar a cabo un préstamo de urgente 60 millones de pesetas de la época para llevar a cabo una serie de refuerzos militares y trasladar batallones a la isla de Cuba, que fueron trasladados en los barcos del Marqués de Comillas. Y este préstamo fue el origen el origen propiamente primigenio de lo que acabaría convirtiéndose en esa misma época en el Banco Hispano Colonial. O sea, al final, la burguesía catalana, por ejemplo, es que se podían decir tantas cosas, en esa época había llevado a cabo los círculos hispano-coloniales. Los círculos hispano-coloniales eran grupos de presión en la política, en el Congreso de los Diputados, para animar al gobierno español a aplicar la máxima presión militar en la isla de Cuba, por ejemplo, ¿no? Llegó a haber un manifiesto solemne de las clases principales de Cataluña, que es muy interesante, ¿no? En octubre del 75 se constituyó la Comisión para la Defensa de los Intereses Españoles en Cuba, un poderoso grupo de presión industrial y económico para animar al gobierno a emplear la máxima energía militar para sofocar la rebelión en Cuba. Emitieron un manifiesto solemne en Barcelona. Reunidos los representantes de las clases y sociedades con que cuenta Barcelona, así como su prensa diaria, alarmados por la angustiosa situación de Cuba, hemos resuelto constituir una comisión permanente para ayudar al gobierno en la difícil y patriótica tarea de remediar la situación de la isla. En el documento estaba firmado por Juan Jaume Andreu, del Instituto Industrial de Cataluña, por Joan Güell y Ferrer, Jaime Fonrodona, Fomento de Producción Nacional, Cristóbal Taltabuy, la Cámara de Comercio, Federico Nicolau, Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona y los 3 periódicos de la prensa barcelona de la época, barcelonesa, el Diario de Barcelona, Crónica de Cataluña y La Imprenta. Es decir, que ya vemos cómo la burguesía catalana se movilizaba al máximo. Y al final todo esto cristalizó definitivamente la obra cumbre de la burguesía catalana, por así decirlo, respecto a la guerra de Cuba, fue el Banco Hispano Colonial, que como vimos en el origen fue ese famoso préstamo al gobierno de 1876. En noviembre de 1876 se constituye el Banco Hispano Colonial, con sede en Barcelona y con el capital principalmente de los prohombres de la burguesía catalana, como vemos el presidente de la Marqués de Comillas. Entonces, de hecho emitieron un comunicado, su primera nota, que mandaban un cariñoso saludo al nuevo rey de España, Alfonso XII, y al gobierno y al general Martínez Campos,
que acaba de ser nombrado comandante jefe de las fuerzas militares españolas en Ciro. El Banco Hispano Colonial, su principal función en ese momento fue esencial para que España pudiera terminar la Primera Guerra de Cuba, porque el propio gobierno español de la época reconoció que sin los capitales del Banco Hispano Colonial no hubiera sido posible darle el golpe de muerte final a la insurrección. La última contraofensiva que llevó a cabo el general Martínez Campos en 1877, que termina por fin, digamos, con la guerra en Cuba, finalmente obliga a los rebeldes a capitular por el llamado Convenio del Zanjón, fue gracias, porque en aquella época había que pagarle a los soldados, porque obviamente como estaba en pañales mucho a la logística, pues el ejército dependía de los proveedores privados para la comida, para las tiendas de campaña, para parte del vestuario, de la uniformidad, el transporte marítimo, las pagas que recibían, y todo eso al final lo puso el Banco Hispano Colonial. Bueno, eso hablaré en un libro también, bueno, hablo con detalle, ¿no? Como el propio gobierno español, el marqués del Duayen, que era uno de los hombres de confianza de Antonio Cánovas del Castillo, y luego el general Martínez Campos reconoció que si el Banco Hispano Colonial no hubiera podido terminarse la guerra de Cuba y España hubiera perdido Cuba. El Banco Hispano Colonial llegó a ser en aquella época el segundo banco de España, después del Banco de España, que en aquel momento era un banco privado, y bueno, fue una aportación esencial, y estaban todos, como digo, los pesos pesados de la burguesía. Bueno, ya para ir terminando, pues se podía hablar mucho más del tema, ¿no? Pero, bueno, hay que decir que no hay que confundir el Banco Hispano Colonial con sede en Barcelona, por ejemplo, con el Banco Hispanoamericano, que era otro banco con sede en Madrid, no es el mismo banco, ¿no? El Banco Hispano Colonial era uno de los bancos más importantes de España, acabaría desapareciendo en los años 50 del siglo XX, porque después de la pérdida de Cuba, perdió lógicamente, mucha parte de su negocio y acabaría siendo absorbido por el Banco Central. Pero bueno, esa actitud de la burguesía catalana, que en la última guerra de Cuba, ya la que empieza en 1895, volvió a repetirse de absoluto patriotismo, hay que pensar que los prohombres catalanes de la burguesía fueron los principales opositores a la autonomía cubana, que era una de las principales cuestiones políticas de aquella época. Había un partido autonomista en Cuba, que eran, digamos, los nacionalistas moderados de Cuba, digamos, que se oponían a la independencia, pero querían una amplia autonomía para la isla, ¿no? Y quien siempre dijo, no, tiene que haber autonomía para Cuba. Cuba es española y nada más. Cuba tiene que ser gobernada por los capitanes generales. Pues fue la burguesía catalana. Finalmente, en 1800, ya resumiendo mucho, ¿no? En 1897, Antonio Cánovas del Castillo, estamos ya en la última guerra de Cuba, que había empezado en el 95 contra la insurgencia, todavía no habían intervenido los Estados Unidos. En 1897 es asesinado el presidente Cánovas del Castillo y vuelve a poder Sagasta. Y Sagasta, sí, ya estamos al final de este año 97, instaura como una medida de emergencia y vía express inmediatamente la autonomía de Cuba. La autonomía de Cuba entra en vigor el 1 de noviembre del 98, casi a punto de estaban intervenir los Estados Unidos. Sagasta pensaba que con esa medida se impediría in extremis la intervención de Estados Unidos contra España, y España renunciaba, con la autonomía de Cuba, renunciaba, digamos, a todo su poder prácticamente, porque se establecía una autonomía total de la isla de Cuba y España solo conservaba la corona, digamos, simbólica, y el ejército y las relaciones exteriores, nada más. Ya se estableció un modelo parecido al de Canadá o al de Australia del Imperio Británico, que las convertía prácticamente en estados independientes. Y quien más se opuso en ese momento a la autonomía de Cuba volvió a ser la Cámara de Comercio de Barcelona, por ejemplo, y el Fomento del Trabajo Nacional, que emitieron, la principal patronal catalana, un comunicado denunciando que con la autonomía de Cuba, la política arancelaria pasaría a estar en manos del gobierno cubano, lo cual constituiría una enorme pérdida de prestigio, decían, para España, ¿no? Y también de negocio para ellos. Vemos también que el banco, bueno, no lo he dicho, pero el Banco Hispano Colonial llegó a ser un poder tan fuerte en Cuba, junto con el Banco Español de La Habana, no nos olvidemos, que tenía en su poder las garantías de las aduanas de Cuba. Con lo cual, por eso aquel diputado que hemos dicho al principio se quejaba y decía que Cuba se estaba convirtiendo en una factoría catalana, no una posesión catalana dentro de la soberanía española, pero catalana, ¿no? Tan fuerte llegó a ser la influencia catalana en Cuba. Y bueno, eso ya estirado para otra cuestión, pero bueno, cuando perdemos sencillamente Cuba, luego la burguesía catalana da ese giro y para compensar lo que ha perdido sus negocios en Cuba es cuando plantea el gobierno español que España, o sea, que Cuba, Cataluña necesita un concierto económico, dicen ellos,
como el de los vascos, y bueno, en el fondo querían pues quedarse ellos la parte del león de los impuestos en Cataluña, y al negarse el gobierno español porque no puede, Sagasta, estamos ya en el año 99, del 19, hemos perdido ya Cuba y Filipinas, es cuando la burguesía catalana empieza a apoyar el catalanismo y empieza otra etapa, digamos, en la historia de Cataluña y de España, ¿no? Pero vamos, el siglo XIX fue una etapa, como decimos, muy, como digo, profundamente marcada por la influencia catalana, en Cuba especialmente, y que conformaba en buena parte de la política española respecto a la isla, incluso militar.